Muy buenas tardes, maestra Maribel. Hola, profesor, buenas tardes. Un gusto saludarle por este medio. Gracias, igualmente, profesor. Eh, Vamos a dar comienzo a nuestra sesión del día de hoy, viernes 9 de mayo, sin antes preguntarle si hemos tenido alguna duda o algún comentario referente al plan de estudio de esta asignatura. Hasta el momento no nos ha generado dudas, está comprensible en las tecnolecturas, están, pues, están entendibles y pues creo que nos ha sido de mucha utilidad para la realización de nuestros trabajos y para entender la asignatura que estamos cursando en estos días. Muy bien, maestra. Le agradezco mucho su participación. Vamos a darle entonces el comienzo, sin antes comentar dentro de la asignatura Habilidades de Comunicación, que forma parte de las actividades encaminadas a esta maestría en trabajo social. Bueno, amablemente ustedes, y agradezco algunas participaciones ya en el foro correspondiente de bienvenida y ahora en las participaciones del foro de dudas y comentarios. Tengan a bien entonces encontrar el programa de estudios del cual estaremos abordando del día 3 al 25 de junio 2023. En el programa les puse una pequeña presentación, la cual hacemos una semblanza en cuanto a la temática, en este caso, habilidades de comunicación. Sin duda, la comunicación es el medio que se utiliza y sobre todo el ser humano para transmitir y expresar lo que se encuentra en su interior. Pensamientos, ideas, sentimientos, pero también para que la comunicación logre esa efectividad se requiere y, muy importante, necesario que se apliquen algunas estrategias y formas al momento de transmitir o recibir la información. De igual manera, están los objetivos de esta asignatura, la forma de trabajo, cuántas horas invertirle también a la semana para que se cumpla y se lleve a cabo en tiempo y forma el estudio de la misma y la elaboración de las actividades. Estaremos abordando en esta asignatura 4 unidades. Unidad uno con la temática Fundamentos de la Comunicación. Unidad 2 tipos de comunicación. De igual manera, en cuanto a fundamentos y tipos de comunicación, tenemos cierto programa del cual ustedes van a encontrar las tecnolecturas correspondientes, ¿sí? Para que podamos nosotros enriquecer y tener fuentes de las temáticas que vamos a desarrollar. Está la unidad uno, unidad 2 y unidad 3. Cabe mencionar que las tecnolecturas solo están y comprenden de la tecnolectura uno, de la unidad uno, la unidad 2 y la unidad 3. La unidad 4, pues, es una investigación, no está la unidad, esa tecnolectura correspondiente a la cuarta, pero sí están las 3 primeras. Bueno, en esta semanita, del 3 al 10 de junio, nosotros vamos a llevar a cabo ciertas actividades. La primera es la participación en los foros de bienvenida, en la cual
haremos una presentación breve, comentaremos todas aquellas actividades y también una pequeña participación mediante una presentación y las expectativas que tienen de los temas a desarrollar. La segunda actividad es leer la tecnolectura de la unidad 1 y 2, fundamentos de la comunicación y los tipos de comunicación. Aquí nosotros vamos a desarrollar un podcast auditivo, ¿sí? Y lo pueden hacer mediante diversas aplicaciones que hoy en día el Internet nos brinda y facilita para la realización de la misma. O simplemente en el teléfono celular podemos hacer esa grabación y compartir el enlace mediante el Drive. Una vez que tenemos esa actividad, viene la tercera participación en el foro, en el cual nosotros vamos a poner y copiar, desde luego, ese enlace y pegarlo en el apartado del foro correspondiente, con la intención de que, recordemos que los foros es totalmente participativo y colaborativo para que nosotros podamos ver y también eh, hacer una retroalimentación con base a las demás participaciones que tenemos de los compañeros o compañeras. Esa es en la participación en el foro de la plataforma, donde subiremos ese enlace de nuestra actividad, independientemente en el apartado donde yo les solicito. Recordemos que cada actividad está programada cada sábado antes de las 11 de la noche, tiempo del centro de México. La tercera unidad es habilidad de escucha activa. Aquí tenemos también otro apartado, la cual se solicita realizar una red semántica. Posteriormente hacemos nuestra participación en el foro. Igual, comentamos la temática a desarrollar y copiamos y pegamos el enlace para que los demás compañeros puedan abordar o en su momento colaborar esta actividad correspondiente. Les recuerdo, tenemos como fecha límite de entrega el 17 de junio antes de las 11 de la noche. Nuestra segunda sesión programada el 16 de junio a las 6 de la tarde. Igual, por este medio, Zoom. La unidad 4, les comentaba que aquí no hay una tecnolectura, porque consiste en nuestra actividad realizar una investigación sobre este tema. ¿Sí? Quiero recalcar en esta unidad, son dos actividades. Recalcar que tenemos que crear una carpeta vacía en la cual después nosotros vamos a poner nuestro ensayo. Un ensayo que consiste en una portada, una introducción, desarrollo de los temas, conclusión y las bibliografías correspondientes. Ahí pegaremos esa carpetita, en esa carpetita pegaremos nuestro ensayo. De igual manera, cuando ya tengamos nuestra presentación, la presentación es un video explicativo. Igual como las cápsulas que yo les subo o simplemente como el ejemplo que también ustedes lo van a ver en tiempo y forma, del cual se pide mediante esta unidad 4. Aquí es un video explicativo con una duración de 10 a 20 minutos. De igual manera, esta actividad debe de estar en nuestra carpetita. Bueno, una vez que tengamos nuestra carpeta, el ensayo y nuestra presentación final, vamos a subirlo en el Drive, que nos va a generar el enlace o la liga para poder pegar en el apartado correspondiente donde yo solicito estas dos actividades. De igual manera, quiero pedirles que también copien y peguen ese enlace a lo que es la participación del foro de cierre, donde vamos a comentar esta unidad 4 y pegamos y compartimos nuestro enlace para que los demás compañeros puedan ver, analizar o en su momento hacer una observación de nuestra actividad correspondiente.
Recuerdo que esta actividades vence el 24 de junio antes de las 11. Pero quiero recalcar que no lo dejemos al final, esta actividad, porque a veces pesa mucho o tenemos algunos problemitas con internet y si lo hacemos a la mera hora no nos da tiempo. Lo recomendable es hacerlo por lo menos unos 3 días antes para poder subir esta actividad, ya que a veces, repito, a veces tenemos varias inclemencias en el tráfico y navegación del internet y eso hace que no lo entreguemos en tiempo y forma y se nos complique. Para esta actividad, lo recomendable es unos días antes para poder llevarla a cabo. La materia termina el día 25, el 24 es de las actividades correspondientes y el día 25 yo estaría dando ya los resultados final para que ustedes puedan verlo en la plataforma, que sería el domingo 25. A mediodía ya estarían sus evaluaciones o conforme vayan entregando las actividades, yo ya también les pongo sus anotaciones correspondientes en cada apartado y ustedes puedan verlo en tiempo y forma. De igual manera, en este programa de estudio están los criterios de evaluación y acreditación. En participación de foros, que son 3, la bienvenida, todos aquellos comentarios de actividades donde vamos a pegar y copiar y pegar nuestros enlaces de las actividades a entregar. Y por último, el cierre de foro tiene una ponderación. También la entrega de la actividad 1, en este caso el podcast, que es auditivo, tiene una ponderación del 15%, que consiste en la unidad 1 y en la unidad 2. La entrega de la actividad 2 es una red semántica a la cual hace alusivo a la unidad 3. Tiene una ponderación y finalmente la entrega de la actividad 3, que es un ensayo y el video explicativo que debe de estar dentro de una carpeta. Tiene una ponderación del 60% y sumamos los 4 rubros, nos da lo acreditable de esta asignatura. También hay una referencia bibliográfica. Yo les puse 4 autores correspondientes, cada uno de ellos, la edición, el año y el nombre. Las referencias complementarias, que son 4 libros muy interesantes y que nos hablan de las habilidades de comunicación, ahí donde yo les compartí las tecnolecturas. En sí, este es nuestro programa de estudios, en el cual estaremos trabajando en estas semanas. Bueno, entonces comentemos la unidad 1 y la unidad 2, la comunicación. ¿Qué entendemos por comunicación? Sin duda, la comunicación es el intercambio de información que se produce entre 2 o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. En este proceso intervienen un emisor y un receptor, además del mensaje que se pone de manifiesto. Entonces, la comunicación es vital para que exista un buen entendimiento entre las personas. Es un proceso en el cual se intercambian opiniones, datos o información sobre un tema determinado. Eso es lo que es la comunicación. Sin duda, también la comunicación tiene ciertos objetivos. Los seres humanos necesitan comunicarse para expresar lo que sienten, organizarse en sociedad, preguntar, resolver dudas y llegar a acuerdos eficaces. Además, la comunicación se puede poner en práctica a través de un lenguaje verbal o no verbal.
Si se opta por la primera acción verbal, la comunicación se manifiesta a través del lenguaje hablado, como ahorita. Prueba para un botón, por ejemplo, esto es una comunicación verbal. Por el contrario, la no verbal es que se basa en gestos, se basa en y se fundamenta también en el lenguaje corporal. Eso es la comunicación. También se pone en práctica, no verbal y verbal. La comunicación también tiene ciertas funciones. Entre las funciones principales de esta comunicación destacan la función representativa, la función emotiva, la función apelativa, la función de contacto, función metalingüística y por último la función poética. ¿Por qué son estas funciones principales de la comunicación? Por ejemplo, la función representativa. Esta función se da cuando se informa de manera objetiva un hecho determinado o una noticia. ¿Cuántos de nosotros no vemos las noticias de diferentes canales, de diferentes conductores? Y nos dan una noticia. Recordemos que las noticias pueden ser buenas, malas o favorables, pero es una función representativa, ya sea de manera visual o auditiva. Esa es una función representativa. Otra de las funciones de la comunicación son las emotivas. Aquí es cuando se expresan sentimientos o emociones. Se habla de comunicación emotiva y la función es transmitir esa amalgama de estados emocionales que existen. ¿Cuáles son esas funciones emotivas? Es toda aquella noticia que nosotros recibimos o simplemente cuando estamos viendo una película de acción, drama o suspenso o simplemente una telenovela. Eso es una función emotiva. La tercera función principal es la apelativa. Se produce cuando el objetivo es llamar la atención del receptor y generar en él cierta influencia. Ejemplo, cuando se le manda que realice unas tareas pendientes. Esa es una función apelativa. Cuando nosotros tenemos que delegar funciones, ya sea a un grupo de personas, ya sea nuestros alumnos o ya sea nuestros hijos, y tenemos que aplicar esta función apelativa. Aquí pedimos que realicen unas tareas pendientes, como ejemplo. Otra función importante es de contacto. Todos los mensajes que tienen como objetivo iniciar una conversación también se puede interrumpir o simplemente reanudarla. En un momento determinado tienen esta función de contacto. ¿Cuántos de nosotros, un ejemplo, a veces estamos hablando por teléfono, ya sea nuestro teléfono móvil o nuestro teléfono de casa? Y cuando tenemos una conversación, es interrumpida y se termina esa conversación. Volvemos a reanudarla o simplemente llevamos a cabo esa conversación final. Esa es una función de contacto también. Ujú. La función metalingüística es aquella que explica los códigos y sus usos de las normas de una lengua para ponerla en práctica de manera correcta. Como ejemplo, ¿cuántos de nosotros también nos damos a conocer mediante los números, ciertos códigos? Pero también es ponerla en práctica de manera correcta, metalingüística. Y la última es la fusión poética.
Se centra en la parte de la comunicación, pero estética del mensaje. Suele utilizarse en el aspecto literario y es también en el ámbito de publicidad, ¿sí? ¿Cuánto de nosotros más hoy en día en las redes sociales vemos tantas publicaciones, ya sea empresariales, personales, laborales? Muchas cosas vemos hoy en día en las redes sociales. Muchos actores en el cual también publican y de manera contemporáneos personajes poéticos que suben una frase, que nos comparten ideas, que nos comparten sentimientos, pero lo hacen desde el ámbito de la publicidad, ¿sí? A eso se le conoce como función poética. Muy bien, entonces ya llevamos cuál es la comunicación, cuáles son sus objetivos, las funciones, ahora los elementos que intervienen dentro del proceso de comunicación. Para que la comunicación se lleve a cabo de manera eficaz, es necesario que intervengan una serie de elementos. Estos son ciertos principales. Está el emisor, el receptor, el mensaje, el canal y el código. El emisor es aquel que permite un mensaje cuyo objetivo es transmitir o informar sobre un tema concreto, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Yo estoy emitiendo este mensaje. ¿Cuál tema? La comunicación. Receptor es el individuo encargado de recibir esa comunicación y datos que yo estoy emitiendo hacia el emisor. El mensaje es la información de todos los datos que transmite el emisor para que llegue al receptor de forma óptima. Aquí es imprescindible que el receptor atienda este contenido para que la comunicación sea fluida y eficaz. Canal es el lugar donde se transmite el mensaje. Existen múltiples canales por donde se puede transmitir la información. Por ejemplo, Internet, medios de comunicación o los dispositivos móviles. Ese es el canal, ¿sí? Y por último, el código. Se trata de un elemento importante para que se comprenda fácilmente el mensaje y haya entendimiento entre el emisor y receptor. Aquí el código lo conforman de datos y reglas que comparten ambos para comprender la información. Entonces, no olvidemos, los elementos que intervienen dentro del proceso de comunicación está el emisor, receptor, mensaje, canal y el código. 5 elementos importantes que se interrelacionan y a esto se le conoce como un sistema. Recordemos que un sistema es un conjunto de datos interrelacionados que dan esa información mediante lo integral. ¿Ok? Bueno, ahora bien, características de la comunicación. Ciertas características principales encontramos 3 y no hay más. Una de ellas es que es imprescindible para el buen entendimiento entre las personas. Sirve para exponer dudas, resolverlas o informarse sobre hechos relevantes que están sucediendo. Es una de las características principales. La segunda característica son los roles que se intercambian continuamente. Por ejemplo, en una conversación, el emisor y el receptor pueden intercambiar sus papeles en cualquier momento. ¿Sí? Si ahorita soy el que está emitiendo y allá el receptor, en su momento,
El receptor se convierte en el emisor y el emisor en el receptor. Intercambian esos papeles y en cualquier momento. Y la tercera y última característica es que mejora dentro de una organización social, ¿sí? Otros autores lo conocen como gestión social, para que se puedan establecer acuerdos, reglas, normas, ¿sí? De forma organizada y respetuosa. En definitiva, entonces la comunicación cumple una función especial en la sociedad. La comunicación puede aportar información, tener objetivos claros, formativos y buscar el entretenimiento mediante lo que queremos transmitir. Sin duda alguna, también se le conoce como habilidades de comunicación efectiva, ¿sí? Ya que es central, propia de cualquier cultura, puesto que sin ella no habría la existencia en cuanto a lo que nosotros queremos comunicar. También tiene todos y cada uno de estos procesos. Uno de los autores que a mí me gusta mucho dentro de las teorías y los modelos de la comunicación son los estudios de Shannon y Weber, que nos dice que son considerados estas fuentes más importantes para las disertaciones dentro de la comunicación, ¿sí? Ya que el transmitir, el dar ese mensaje eficiente, podemos hacer que estos canales de comunicación sea lo más congruente, lo más lógico y sobre todo también lo que vamos a transmitir. Otro de los modelos básicos es la de que la comunicación es un proceso lineal. Tiene que ser muy sencillo y también que se pueda criticar, se pueda llevar a cabo estos cambios. ¿Sí? Es lo que nos comparte estos autores correspondientes dentro de la comunicación. Eh, Estos modelos trabajan mediante fuentes de la información, como lo habíamos ya comentado, transmisor, receptor, y podemos también llevar ciertas fuentes como el de ruido, el destino, ¿sí? Son los modelos que hoy en día se pueden manejar en cuanto a la comunicación. Bueno, existen otros tipos de comunicación. Recordemos que la comunicación de una de ellas es interpersonal. Es el proceso mediante el cual los seres humanos intercambian mensajes, utilizando cualquiera de sus cinco sentidos: el oído, la vista, el tacto, olfato y gusto. Son cinco tipos de comunicación interpersonal. ¿Cuánto nosotros no escuchamos? ¿Cuánto nosotros podemos ver? ¿Tocamos? Tenemos esa sensibilidad del olfato y la sensibilidad del gusto. Son entonces mediante lo interpersonal. Sin duda también existen ciertas características interpersonales en el cual se llevan a cabo esa comunicación. Pero también está la comunicación masiva, ¿sí? La comunicación social, en donde se lleva a cabo, los medios de comunicación. Recordemos que los medios de comunicación son todos aquellos sistemas mediante y que se pueden utilizar, ya sea impresos, electrónicos, impresos los libros, periódicos, revistas, historietas, volantes, son los tipos de comunicación. Los electrónicos, hoy en día ya podemos ver, por ejemplo, un electrónico es la tecnolectura, ¿sí? ¿Por qué tecnolectura? Porque pues hace referencia a tecnología y lectura, ¿sí? Electrónicos, las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, son redes sociales. Los libros digitales, revistas digitales, los periódicos, un correo electrónico.
las páginas web, las videollamadas, esta sincronización que estamos haciendo de diferentes ciudades, puntos estratégicos. Esto es una comunicación digital mediante audiovisuales. También son la radio, televisión, el cine. Para eso nos sirve mediante las habilidades de comunicación afectiva. No olvidemos también que está la comunicación organizacional. Recordemos que hay un autor, según Carlos Fernández de Collado, nos dice que la comunicación organizacional hoy en día también es importante. Toda empresa tiene una estructura organizacional, y en este caso estoy hablando del organigrama, en el cual existen 3 niveles. El área de mando, donde se encuentran todos aquellos directivos, gerentes, socios, accionistas, y en el segundo mando se encuentran las áreas funcionales, donde delegan esas funciones, y el tercero es la mano de obra. Ahí está la comunicación organizacional, según este autor, Carlos Fernández de Collado. Y nos dice que la comunicación organizacional es un conjunto de técnicas. Y cuando yo hablo de ese conjunto de técnicas, son todas aquellas habilidades, destrezas que van encaminadas mediante las actividades a facilitar y agilizar esos mensajes que se dan entre los miembros de toda la organización. Y sin duda también las conductas que se puedan llevar a cabo, tanto internos como externos, de toda la organización. Otro autor que a mí me gusta muchísimo es Hidalberto Chavenato, y nos dice que la comunicación organizacional es el proceso mediante el cual las personas intercambian información en una organización. Hoy en día, este autor ya no nos habla tanto de la comunicación organizacional, sino que se basa muchísimo en el desarrollo organizacional, la cual también es un proceso. Hay otro autor también, aparte de Hidalberto, es Abraham Noshnik, estudioso de la comunicación organizacional, y nos dice que para que la función sea efectiva dentro y fuera de la organización, esta debe ser abierta, evolutiva, flexible y multidireccional, sin duda también instrumentada. Cuando él nos habla que la comunicación organizacional debe ser abierta, es porque se trata que la comunicación, todo aquel exterior, mediante esos canales, pueda comunicarse al público interno y externo. La evolutiva hace énfasis a la comunicación espontánea e imprevista que se genere dentro de una organización, ¿sí? En el momento que nos surge una idea, es espontáneo y lo queremos transmitir dentro de la organización. Son funciones. Flexible, combina aspectos que permiten una comunicación oportuna entre lo formal e informal. La multidireccional, sin duda, esta maneja varios sentidos. Arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. A los lados, transversal, interna y externa. Toda empresa tiene un organigrama. Toda empresa tiene una unidad de mando. Toda empresa delega funciones. Toda empresa obedece en esas funciones. Y eso es una comunicación, ¿sí? ¿Quién nos manda a realizar una actividad? Pues obviamente el que esté encargado. Y ya pueda fluir de descendente a ascendente y de horizontal a vertical. Eso también es la multidireccional, esa comunicación. La instrumentada, que es aquí más que nada es que las informaciones se transitan al interior de las organizaciones y que tiene que ser de manera oportuna, principalmente en aquellas que tienen todo aquel funcionamiento interno, o sea, en nuestra área, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra zona de confort. ¿Sí? Yo no puedo ir a otras áreas
a dar otro tipo de información si no me lo piden, si no eh, me lo solicitan. Pero, sin embargo, en nuestras áreas, en nuestros domicilios, en nuestra familia, en nuestro grupo de personas, debe de fluir esa comunicación ya que es instrumentada, ¿sí? No olvidemos que dentro de esta comunicación instrumentada se utilizan herramientas, soportes y los dispositivos para poder llevar a cabo. ¿Algún comentario, maestra? ¿Alguna participación? Hasta el momento no está todo entendible, incluso ya con la lectura que hice, estoy aquí haciendo algunos apuntes de los comentarios que usted nos está compartiendo. Y pues sí, está muy, muy fluida la clase y sobre todo la tecnolectura está muy interesante y pues sí me ha ayudado a despejar muchas dudas ahorita con lo que usted está comentando. Ok, maestra. Bueno, entonces, recordemos que dentro de la comunicación se clasifican en verbal, como lo habíamos comentado, y no verbal. Ujú. Ahorita nosotros estamos comunicándonos mediante verbal y no verbal es todo aquel que se manifiesta a través de movimientos del cuerpo y todas aquellas gesticulaciones faciales. También puede ser una comunicación no verbal, la manera de vestir, la modulación de la voz, entre otras, las cuales también nos pueden expresar miedo, aburrimiento, asombro, entre otras cosas. Y eso no es verbal, es una comunicación no verbal. Ujú. Pero también en cuanto a estos dos tipos de comunicaciones, al menos la no verbal nos da ciertos componentes. Como lo habíamos mencionado, el tono, la fluidez, el ritmo y todos aquellos gestos que se puedan llevar a cabo. ¿Sí? Un ejemplo de la comunicación verbal, nosotros nos estamos comunicando, ¿sí? En esta sesión sincrónica. Y la no verbal, pues obviamente lo podemos ver en los gestos, como los animalitos, cómo se comunican por el perrito, eh, ladran, aúllan, eh, mueven la cola, pues eso sería una comunicación no verbal, pero transmiten un efecto, sentimientos. ¿Sí? Precisamente nos da que esa comunicación, tanto no verbal como verbal, sea escrita y, ¿por qué no decir también en ciertos ámbitos en donde se pueda aplicar, ya sea externas o internas, la cual también nos da ese flujo de dirección y sobre todo el que se pueda comunicar mediante las áreas o simplemente en un grupo de personas o las personas que se llevan a cabo tanto de la organización y también en cuanto al mensaje que nosotros queremos y deseamos transmitir. Para eso nos sirve hoy en día las comunicaciones. Ujú. Pero no olvidemos que son ciertas habilidades, ¿sí? Son ciertas habilidades que nosotros podemos llevar a cabo y decir que en la comunicación todo aquel predomina un intercambio de información de naturaleza formal y con un mayor protocolo para que podamos transmitir esa información y sobre todo el llevar a cabo de manera formal, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación formal, no olvidemos que es un tipo de comunicación y es requerida a los protocolos y también hasta las herramientas que permiten mantener en el formalismo debido, un ejemplo de una comunicación formal, el uso correcto de los tratamientos de las personas al que se dirige el mensaje. De ahí las grandes frases, ¿sí? Uno de ellos, Argot, nos dice, en la medida que tú me hables, es en la medida que te voy a responder. Eso es una comunicación formal. Y una comunicación informal es todo aquel flexible que nos presenta esta comunicación y entre los compañeros de trabajo. Todo lo que se comenta entre los compañeros de trabajo es una comunicación informal. Pues no sé si hay alguna otra duda o comentario apreciable, maestra.
Por el momento no, todo está claro. Ok, Perdón, pero es que estoy en una zona donde hay mucho ruido, no por se eso se preocupe. distorsiona a veces. Ok, muy bien. Entonces, si no hay algún otro comentario, alguna otra duda, estaríamos dejando esta sesión hasta aquí y nos conectamos en la siguiente sesión. Ok, muchas gracias, profesor, por compartirnos sus conocimientos que pues cada día son más enriquecedores para esta formación que estamos llevando a cabo. Créame que me está sirviendo de mucho aplicándolo en el campo laboral. De ahí voy descubriendo varias cosas que a lo mejor sí las estaba realizando, pero no en la forma correcta. Ok, Es lo que le pues pudiera. muchísimas gracias a usted y sus aportaciones, maestra Maribel. Le reitero, quedo a sus órdenes, ya sea por la mensajería de WhatsApp o por la plataforma. Sin antes agradecerle el que haya tenido la molestia en conectarse y Dios mediante, nos vemos en la siguiente sesión. Que tenga un excelente fin de semana y bendiciones. Hasta pronto. Hasta Gracias. pronto, profesor. Muchas gracias. Usted.